Una nueva ley de desarme poblacional al mismo tiempo que se hacen jugadas encubierto para asegurar que la candidata del gobierno, Gabriel Boric, pueda controlar la Fiscalía Nacional. Eso es lo que está ocurriendo en el último tiempo en medio de una población que está más distraída con la cercanía de la Navidad, el Mundial de Fútbol y también cansada porque se acerca el fin de año. Pero justamente como la tensión en temas políticos baja en estas fechas, es cuando se hacen todas estas jugadas bastante sucias. Todo eso además siendo duramente criticado por Axel Kaiser, que denunció el plan de desarme que se está dando por parte del gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Benjamín Osorio, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. En el último tiempo estamos viendo una dura recesión económica al mismo tiempo que una fuga importante de capitales. Estamos viendo también cómo esto está asociado en gran medida a la delincuencia, está destruyendo tanto los trabajos como la vida de la población, tanto por la inseguridad como por no tener buenas opciones laborales. Y todo eso ha generado que haya críticas incluso de empresas internacionales. El ejemplo de Mercado Libre, que criticó unos robos que se dieron en bodegas de ellos y dicen que el problema de delincuencia en Chile ha llegado a tal punto que está más allá de su control, que eso es un problema grave de seguridad pública. Y cito, el nivel de delincuencia que hemos presenciado supera las medidas de seguridad que cualquier empresa pueda adoptar. Ahora, en particular, si podrían las empresas tomar más atribuciones de seguridad, sí, pero la legislación chilena se prohíbe muchas de las medidas que servirían para esto, como guardias con armamento que pudieran defender los negocios o al mismo tiempo organizaciones ciudadanas que pudieran hacer esto. Está todo eso prohibido por la legislación chilena, lamentablemente. Y ante esto, el gobierno de Gabriel Boric anunció una serie de medidas que algunas son bastante positivas, pero escondidas entre medio hay una jugada bien sucia, que son medidas contra la delincuencia. Veamos lo bueno antes de ver lo malo que se está haciendo, que es bastante malo. Primero, se van a poner unas penas duras contra el sicariato. Al mismo tiempo, contra el secuestro y la extorsión en cárceles. Se va a fortalecer la seguridad en cárcel, aunque vamos a ver qué detalle significa eso, porque esas son simplemente palabras bonitas que se están diciendo. Y se aumentan penas en distintas áreas. Pero parte de este proyecto contra la delincuencia, que suena súper bien a nivel de discurso y por lo tanto es probable que se apruebe, va entre medio una nueva ley de las tantas que ha intentado aprobar este gobierno de desarme poblacional, que va a buscar desarmar aún más a la población, porque según el gobierno de Boric, el problema con la delincuencia en gran medida es porque la población está muy armada, cosa que está muy lejana a la realidad. Incluso al contrario, estamos en uno de los periodos de Chile en que hay menos armas para la población civil. Dentro de su historia hubo épocas en que había mucho más, y a medida, con el paso de los años, que en gobiernos sucesivos, tanto de Bachelet, Piñera y ahora el de Boric, se han profundizado políticas de desarme civil, lo que hemos visto curiosamente es un aumento de la delincuencia. Ha sido inversamente proporcional. Mientras más desarmas a la población que cumple la ley, que quiere vivir bien, que simplemente quiere defender a su comunidad, a sus emprendimientos, sus familias, aumentan los crímenes. Y lógico, porque si la población civil no puede defenderse, al criminal le sale más fácil el negocio, especialmente tomando en cuenta que los criminales a las leyes no les importan mucho. Entonces tú le dices desarme a ese señor criminal y él no lo va a hacer, pero el que cumple la ley sí. Entonces ciudadanos correcto, desarmados, criminales armados, ¿no? Y esto fue denunciado por Axel Kaiser, que compartió un video de la Asociación Chilena del Rifle, que hizo un buen compendio, un conjunto de declaraciones de figuras del gobierno que muestran las mentiras que han hecho para intentar desarmar a la población. Particularmente este mito de que la delincuencia en armas sería culpa de civiles que se les pierden las armas o se las roban, lo que está bastante lejos de la realidad. Y sabemos que en muchas de las incautaciones, más del 80% de los casos son armas legalmente inscritas. El 60% de las armas que pesquisamos son armas que tuvieron un origen legal, que fueron a parar a manos ilegales. Sí. Un 30% son armas inscritas, es decir, son legales, digamos. Exacto, pero que pasan al crimen. O sea, un 55% de las armas que se incautan
que fueron usadas en la comisión de delitos vienen del mercado legal. De todas las armas que se pillan en delitos, el 27% tiene su origen legal. Ahí lo ven, un buen video de la Asociación Chilena del Rifle que compartió Axel Kaiser y que es una buena forma de mostrar que están mintiendo porque son distintas figuras del gobierno Boric diciendo cosas completamente contradictorias con respecto a lo mismo. Van cambiando los porcentajes, más o menos, pero siempre tratando de culpar a los civiles. Y esa es la excusa para hacer las leyes de desarme poblacional, que recordemos que en su momento intentaron hacer una de desarme total al inicio del gobierno de Boric, y como eso fracasó, ahora lo están intentando hacer lo mismo, pero de manera más gradual. En vez de hacerlo de inmediato, de a poquitito. Pero el resultado es igual de nefasto, ¿no? Y esto Axel Kaiser lo denunció diciendo que aquí queda en evidencia el fraude del gobierno que busca desarmar totalmente a la población civil para dejarla expuesta a la delincuencia que favorecen. Vean cómo engañan y se contradicen entre ellos. Y el video lo muestra bastante bien, porque efectivamente desarmar a la población civil no sirve para luchar contra la delincuencia. Además es sumamente inmoral, porque todas las personas tienen un derecho a defenderse, a sí mismos, a sus emprendimientos, sus negocios, sus viviendas, su sustento de vida, a sus familias, sus comunidades. Y hacer un desarme de eso es atacar al ciudadano común y corriente y darle mayores facilidades al delincuente. Al mismo tiempo que todos los gobiernos totalitarios a lo largo de la historia, e incluso dictaduras más recientes, siempre hacen lo mismo, desarman a la población, porque así la población no puede resistirse ni oponerse ante su tiranía. Incluso en el caso del autogolpe de Pedro Castillo en Perú, que ocurrió hace tan solo unos días, antes de hacer eso intentó hacer políticas de desarme poblacional. Y un ejemplo de dictaduras más recientes también, el caso de Venezuela, se dio en el gobierno de Chávez un desarme total por parte de la población, que se le quitaron las armas por parte del Estado. Entonces siempre va en esa dirección. Es bueno que se denuncien estas situaciones y tiene que haber más oposición a estas leyes de desarme. Al mismo tiempo que tiene que enfrentarse de dónde realmente viene esto, porque por un lado es parte del mercado negro. Por otro, también hay muchos casos que se han comprobado tanto en el área militar como de carabineros de armas que se les pierden y después se descubren, usualmente los cargos medios y bajos, figuras que hacen tráfico de armamento militar y que compran los narcos o delincuentes. Y lo que ocurre con eso, además de que no se investiga mucho, es que cuando llegan a atrapar a alguien, como ocurrió hace poco en un caso de ex carabineros que estaban traficando armamento, no lo sancionan con dureza. Y eso muestra el problema tanto de los jueces, que hay un problema durísimo en el Poder Judicial, como también de las leyes. Porque lo que vimos hace poco es que ex carabineros que estaban traficando armas a bandas criminales, a narcos, ahí ven donde adquieren su armamento militar, los condenaron a hacer ciertas penas, pero lo van a cumplir en libertad. O sea, sí lo vamos a sancionar, pero mira, ni siquiera va a ir a la cárcel. Si a los que trafican armas y los pocos que atrapan ni siquiera los castigan realmente, porque esto no es un castigo real, ¿qué creen que pasa? Los encontraron vendiendo armamento. ¿Y pasó algo? No. ¿Lo sancionaron? Sí, va, claro, usted está condenado. ¿Va a ir a la cárcel? No, porque va a cumplir en libertad. Es un absurdo. Pero claro, mejor desarmar a la población, dice Boric, que enfrentar estos problemas reales. Y en medio de esas jugadas que son bastante sucias, también estamos viendo un intento para nombrar a quién va a ser el sucesor de Abbott, o sucesora en este caso que están intentando, para la Fiscalía Nacional. Recordemos que Abbott tenía muchas cercanías a Bachelet, amigo personal de ella. Fue nombrado en ese cargo y ha tenido muchas críticas por sus jugadas, digamos, sucias o cuestionables, vamos a dejarlo así, y que han dejado muy mala imagen a nivel poblacional, con justa razón. Y el candidato anterior que propuso Boric era un candidato del piñerismo, de la centro-derecha, que no se aprobó prácticamente por 2 votos en el Senado y se cayó. Y muchos decían que esto era una jugada maestra de Boric para intentar proponer a alguien que le gustaba a la derecha para que los sectores de la derecha lo bloquearan y al mismo tiempo por oponerse a él y sectores de la izquierda no lo votaran, que fue lo que pasó, porque no les gustaba porque era un candidato cercano a la centro derecha. Y todo eso para poder proponer otra candidatura que sí fuera más cercana a él. O fue mala suerte de Boric y simplemente tuvo una derrota y le salió la jugada bien por coincidencia. Otros dicen que fue una jugada maestra, quién sabe, ¿no? Pero de todas maneras, parece ser más que fue esto todo planeado porque acaba de proponer una nueva candidata, que es Marta Herrera, que en la práctica es cercana a los sectores más de izquierda del Partido Socialista y que es muy cercana al actual fiscal nacional, Jorge Abbott, y sería su sucesora, ¿no? Ella es la que quiere colocar dentro del cargo. Entonces todo parece haber sido el plan de haber propuesto el candidato más a la centro derecha para después proponer una candidata más hacia la izquierda más dura. Pero ¿qué pasa? Que salieron numerosos funcionarios de la Fiscalía a nivel nacional a decir que esto era un error, porque ella era prácticamente una mano derecha, o la mano izquierda diría en este caso, cercana a Jorge Abbott, actual fiscal nacional, y que tenía una responsabilidad muy grande en su nefasta administración. Entonces los mismos fiscales están anunciando su rechazo
Y en gran medida, toda la derecha también la va a rechazar. Y en el Senado, recordemos que está dividido exactamente en partes iguales la derecha y la izquierda. Entonces posiblemente no se apruebe tampoco esta candidata. Vamos a ver qué pasa. Pero hay que tener mucho cuidado porque en estas fechas en que todos están más distraídos porque fin de año, los temas laborales se intensifican, todos están cansados, está el Mundial de Fútbol, al mismo tiempo hay cansancio político por lo que fue todo el proceso constituyente, se hacen todas las jugadas sucias. Ya vimos cómo hace poco se aprobó este nuevo proyecto constituyente y las personas distraídas. Ya vemos cómo están intentando hacer leyes de desarme y al mismo tiempo están jugadas con la Fiscalía Nacional. Entonces no hay que bajar la guardia porque son justamente en estas fechas donde más se hacen este tipo de maniobras oscuras para intentar beneficiar a los grupos de poder que están imperantes. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parece tanto la ley de desarme que está implementando el gobierno de Gabriel Boric como también su jugada para ganar la Fiscalía Nacional? Todo esto coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.